todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 207, dentro de esta explicación de cómo Dios revela su nombre. Él es el Dios vivo, el Dios que se reveló a Moisés en el monte Sinaí, en aquella zarza ardiendo, con ese nombre de Yahvé, yo soy el que soy. Bien, en el punto 207 dice así: al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado, yo soy el Dios de tus padres, como para el porvenir, yo estaré contigo. Dios, que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Bien, un matiz más, añade este punto 207. El matiz es que ese nombre, el nombre de yo soy el que soy, recuerdo que en el programa de ayer decíamos que la traducción pues, de ese término, yo soy el que es, yo soy el que soy, yo soy el que yo soy, puede haber distintos matices a la hora de intentar traducirlo con plena fidelidad. Aquí en el punto 207 se nos dice que el nombre de Dios, este nombre, remarca la fidelidad. Es como si dijésemos, Dios siempre está ahí. No es como otros sujetos, otras personas que pueden a veces acercarse a nosotros y luego pueden fallarnos, o que en momentos determinados pues muestran una gran proximidad por un interés determinado, y luego sin embargo pues el momento de la prueba, el momento de pues desaparecen. Hay como una fidelidad. Dios, decir yo soy el que soy es una referencia a la fidelidad. Soy el Dios de tus padres y también seré el Dios de tus hijos y de tus nietos. Bueno, igual para entender esta expresión, lo que supone, lo que está representando, como siempre hacemos, pues igual hay que echar mano de la imagen humana que tenemos más próxima, que como ves que casi siempre yo recurro a la misma, es la de la familia. La de la familia. Y cuántas veces en la familia hemos tenido la experiencia de decir, mira, al final, como en la parábola del hijo pródigo, mira, parece que tienes muchos amiguetes, parece que tienes muchos que te adulan, que etcétera, que bueno, pues que te están pidiendo tu amistad porque resultas interesante en un momento determinado de tu vida, pero luego llega el momento de la prueba y ahí miras a la derecha y a la izquierda y los amigos han desaparecido. Y entonces te das cuenta, tienes la experiencia de que te han utilizado. Eso aquello de que por el interés te quiero Andrés, ¿no? Y entonces uno dice, al final, quien me demuestra que está ahí es mi familia, mi familia que estuvo desde el principio. O sea, la experiencia humana también nos ayuda a entender esta forma en la que se revela Dios. Tus padres estuvieron ahí y seguirán estando cuando, bueno, pues muchos cantos de sirena que te han ofrecido en torno a ti desaparezcan, ¿no? Es la experiencia humana de que mis padres están ahí y sé que estarán. Bueno, pues esta imagen, que soy consciente de que como todo lo humano puede fallar y que la propia familia humana también puede fallar, ¿no? Pero yo creo que es la imagen más cercana para entender la forma en la que Dios se revela. Aunque todos nos fallasen, incluso aun cuando nuestra propia familia, ¿no?, pudiese fallarnos, Dios, sin embargo, no puede contradecirse a sí mismo. Dios siempre es fiel. Dios fue, es y será. En realidad, para Dios, el pasado y el futuro son una sola cosa. O sea, Dios es a veces nosotros hemos representado la historia humana con una línea, ¿no? Una línea que tiene un pasado, un presente. Dios se representa mejor en un punto que en una línea. Porque en el Dios el pasado y el futuro coinciden, porque está fuera del tiempo. Más que en una línea en el que un momento
está como derogando el anterior, superando el anterior, y ese es como un punto, ¿no? Él se identifica plenamente con su determinación de amar. Y para remarcar esto que estoy diciendo, pues bueno, tenemos textos en la Sagrada Escritura que dicen: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo soy, yo estoy ahí. Es la experiencia, pues, de que hay algo que no falla, hay algo que permanece siempre, hay algo, yo soy, yo estoy ahí. Es la experiencia de un niño que está en su cama, y está solo en la habitación, y le dice a su madre: mamá, deja la puerta abierta, porque si deja la puerta abierta de su presencia cercana, yo soy. Sé que está ahí, aunque en este momento no lo esté físicamente viendo, pero sé que está ahí. Bien, este matiz pues también tenemos que añadirlo a qué significa Yahvé. Yahvé, yo soy el que soy. O sea, Dios siempre está ahí. Siempre está ahí. Bueno, soy consciente de que también esto podríamos malentenderlo, podríamos utilizarlo a veces o manipularlo, ¿no? A veces hemos hecho la experiencia de, bueno, como Dios siempre está ahí, pues ya se esperará. Pues que se espere, ¿no? Porque total no se va a escapar. Claro, nosotros siempre podemos malinterpretar las cosas, podemos hacer una lectura equivocada. Obviamente no es eso lo que hay que extraer como consecuencia de que saber que Dios no falla, no el abusar de la fidelidad de Dios, que puede ser una mala interpretación de este concepto, ¿no? Sino más bien el hacer la siguiente comparación: ¿cómo yo entrego mi corazón a quien al final me está fallando? Y sin embargo no le entrego mi corazón a quien es el único incondicional en mi vida. El único incondicional es Dios. Es como una invitación a entregar nuestro corazón al único que no nos falla. Amigo que nunca falla, ¿no? Esa es también la imagen bajo la cual nosotros hemos invocado al corazón de Cristo, bajo la imagen de el amigo que nunca falla. Bien, este es por lo tanto el punto 207. Dios está siempre junto a nosotros, aun cuando nosotros no siempre le veamos. Incluso puede haber momentos de penumbra, momentos de oscuridad. Me imagino que más de uno de vosotros habrá conocido ese pequeño cuento o evocación, ¿no? que ha solido circular por internet, ese tipo de montajes de PowerPoint, que a veces se suelen realizar sobre algunas reflexiones religiosas, espirituales, oracionales, y uno de los montajes que yo creo que más ha circulado es el siguiente, ¿no? Haciendo una persona memoria de su vida, de cómo Dios ha caminado junto a él, camina por la playa, y al echar la mirada atrás ve pues dos pares de huellas que han dejado sus huellas en la arena, ¿no? Y obviamente una de esas huellas es la de él mismo, y la otra es la de Jesucristo, que ha caminado junto a él. Ve la historia de su vida y dice: mira, ahí están mis huellas, pero junto a ellas siempre estuvieron las huellas de Jesucristo, que caminó junto a mí. Pero hay un momento en el que dice, pero hay episodios, hay momentos en la orilla en los que en vez de verse los dos pares de huellas, únicamente se ve uno. Desaparecen las cuatro huellas y únicamente se ven dos, se ve un par de huellas. Y entonces pregunta: Señor, y en ese momento de mi vida, ¿dónde estuviste tú? Porque parece que desapareciste y ya no se veía tus huellas, sino se ve únicamente unas huellas, ¿no? ¿Dónde estabas tú en ese momento? Y entonces el Señor responde diciendo: en ese momento yo te llevaba en brazos. Es decir, como diciendo, cuando tú piensas que únicamente eran tus huellas las que se marcaban en la historia, eran las mías, y yo te llevaba a ti en brazos. Bueno, esa es una imagen para evocar qué significa el yo soy,
¿eh? Yo soy, Dios siempre está ahí, y eso es más cierto que el hecho de que tú estés, fíjate bien. Es más cierta la presencia de Dios que la tuya, que la mía. Es más cierta. Es más cierto que Dios ahora nos está hablando a nosotros que el hecho de que yo, José Ignacio, estoy aquí en la radio charlando. Es más cierto que Dios nos habla que yo como instrumento suyo esté aquí hablando ahora. Ese es el significado del yo soy. Bien, damos un paso más. Nos introducimos en el punto 208. Dice: ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Dios se quita las sandalias y se cubre el rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria de Dios, 3 veces santo, Isaías exclama: ¡ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama: aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti, yo el santo. El apóstol Juan dirá igualmente: tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Este punto del catecismo, el punto 208, está como queriendo, o sea, ha conseguido hacer una hilazón de distintos pasajes bíblicos, remarcando la presencia atrayente y misteriosa e inalcanzable de Dios, al mismo tiempo. La presencia de Dios atrae, está perfectamente significado en ese momento en el que Moisés, al observar la zarza ardiendo, que una zarza que no se consumía, le resulta un espectáculo atrayente, y se acerca para verlo de más cerca, pero al mismo tiempo que es algo que le atrae, recibe inmediatamente el mensaje de decir: descálzate, porque el lugar que pisas es sagrado. Es decir, el misterio de Dios atrae al hombre, pero al mismo tiempo es un misterio que le supera y ante el cual el hombre tiene que tener conciencia de su indignidad. Lo que alguna ocasión he utilizado yo esa expresión de decir: Dios nos atrae, nos da confianza, pero tenemos que acercarnos con conciencia de indignidad. Una cosa es tener confianza y otra cosa es tomarse confianzas, que es distinto. Este es el misterio que vamos a explicar en el punto 208, pero primero... Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en este programa en la explicación del punto 208. Cuando Moisés se fue a acercar a esa zarza que ardía, que era un misterio que le atraía, recibió esa palabra de Dios que le decía: descálzate, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Moisés se descalzó y al mismo tiempo también se cubrió el rostro. Esto es, podemos verlo en distintos momentos en la Sagrada Escritura, cómo se remarca la trascendencia de Dios ante la cual el hombre es indigno. Fue en Colonia, en la Jornada Mundial de la Juventud, tenida lugar allí, donde el Papa, nuestro Papa Benedicto XVI, pronunció un discurso eucarístico en la vigilia de la clausura de aquel encuentro muy interesante, en el que hizo una pequeña exégesis de los dos sentidos complementarios que tiene la palabra adoración. Uno de ellos es el sentido griego de la palabra y otro es el latino.
La palabra griega en la que en el Nuevo Testamento se expresa la palabra adoración es proskinesis. Proskinesis, decía el Papa, que es el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como la verdadera medida del hombre, cuya norma tenemos que aceptar, ante el cual tenemos que postrarnos, ¿no? Y sin embargo, pues la palabra latina para expresar adoración no es proskinesis, sino adoratio, que significa contacto boca a boca, significa beso, significa abrazo. Es como si la palabra anterior en griego significase sumisión y en latín significa unión. Porque aquel ante el que nos sometemos es el Dios del amor. Con lo cual la sumisión a Dios, la obediencia al superior, se acaba identificando con el amor, el abrazo de amor a quien nos ama. O sea, hay como dos matices, dos formas de expresarlo. Decía el Papa, ¿no? Pues proskinesis es subrayar la grandeza de Dios, su santidad. Ante la grandeza de Dios, obviamente tiene algo de abrumador para la criatura, que se ve sumergida en su nada. Es la inmensidad de Dios, su santidad, entonces que nosotros ante ella nos admiramos, ¿no? Nos embelesamos y reconocemos nuestra pequeñez en nuestra indignidad. Es como cuando asistimos a un reportaje en el que se habla de la inmensidad del universo, y cuando nos hablan de los miles de millones de años luz de distancia de ciertas galaxias, etcétera, pues verdaderamente sentimos nuestra pequeñez, ¿no? Sentimos, bueno, algo así, pero infinitamente más. Es decir, la adoración remarca la grandeza de Dios y nuestra indignidad ante Él. Y el otro matiz, adoratio, que es el término, como digo, adoración en latín, subraya el aspecto en el que, inseparable del anterior, por cierto, y es cómo nos conmovemos por el hecho de que Dios, siendo infinitamente superior, se fija en nuestra pequeñez y nos ama con ternura. La adoración es la expresión de la reacción del hombre sobrecogido, que ve que Dios es próximo, es bueno, es humilde, al mismo tiempo que es infinito, es grande, es inabarcable. Hay pues dos facetas, ¿no? Que esto es lo que se quiere aquí subrayar. Hay muchos ejemplos de esta perspectiva de la proskinesis, de la grandeza de Dios inabarcable, ¿no? Pues por ejemplo el profeta Ezequiel, uno cuando abre el libro del profeta Ezequiel y está allí leyendo la forma en la que tuvo, ¿no?, la experiencia de Dios, pues se queda impresionado de cómo esa grandeza de Dios él la sintió, pues de una manera que casi era indescriptible, ¿no? Por ejemplo, dice Ezequiel 1:27: vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura todo alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba y después lo que parecía ser sus caderas para abajo. Vi algo como fuego que producía un resplandor en torno, con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de ese resplandor todo en torno. Era algo como la forma de la gloria de Yahvé. A su vista caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Fijaros cómo el profeta Ezequiel describe una visión mística de Dios que ha tenido. Era algo, dice, ¿no? Era algo como la forma de la gloria de Yahvé, o sea, algo indescriptible, el resplandor, dice, como el electro, como el resplandor del arco iris. A su vista caí rostro en tierra. Hay muchos textos de este estilo que remarcan que el misterio de Dios es inconmensurable.
Por ejemplo, acordaros del episodio del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, en el que San Pablo va camino de Damasco, y allí se dice como de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada, se quedó como ciego, se quedó unos días ciego, porque había visto el resplandor del Cristo resucitado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se está remarcando en ese tipo de textos? Se está remarcando la gloria de Dios, la trascendencia de Dios, su grandeza. Y por otra parte, hay otro tipo de textos que responden más a ese sentido latino del término, en los que se habla de la cercanía. Ad oratio significa boca a boca, es decir, el beso. Por ejemplo, Mateo 2:11, cuando dice que los magos de Oriente, que habían visto una estrella en el cielo y seguían la estrella, al final entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas le adoraron. Es decir, la grandeza de Dios, que no puede ser contenida en el firmamento, está presente en un niño, en la debilidad de un niño a quien se le da un beso. Lo que no pueden contener los cielos y tierras, los firmamentos, sin embargo está escondido en la humanidad de aquel niño de Belén. Dios Padre envía su beso de amor a la humanidad en la ternura de aquel niño. Bueno, es decir, que también otro sentido, ¿no?, de esta grandeza de Dios, de esta adoración a Dios, es el devolverle a Dios el beso que Él nos ha dado. Dios nos ha besado en el nacimiento de Jesús y nosotros tenemos que devolverle ese beso de amor en el acto de adoración. Es el gesto que tradicionalmente realizamos en la Navidad al besar la imagen del Niño Dios, que es una de las imágenes más significativas de esa adoración, a la que se refería el Papa en ese discurso de Colonia. Por lo tanto, la adoración es por una parte sumisión, pero también es unión, de comunión. Comentando este pasaje bíblico del Evangelio de la infancia de San Mateo, el Papa Benedicto XVI hizo el siguiente comentario durante esa adoración eucarística que tuvo con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Alemania, ¿no? Les dijo: queridos amigos, esta no es una historia lejana de hace mucho tiempo, es una presencia. Aquí en la hostia consagrada, Él está ante nosotros y entre nosotros. Como entonces se oculta misteriosamente en un santo silencio, y como entonces desvela precisamente así el verdadero rostro de Dios. Por nosotros se ha hecho grano de trigo, que cae en tierra y muere y da fruto hasta el fin del mundo. Él está presente como entonces en Belén y nos invita a esta peregrinación interior que se llama adoración. Pongámonos ahora en camino para esta peregrinación del Espíritu y pidámosle a Él que nos guíe. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estas dos facetas o perspectivas de la adoración, del sentido del misterio de Dios, la prosquínesis y la adoración, que no se dan por separado, que se dan al mismo tiempo. La adoración del misterio de Dios, esa que tuvo Moisés cuando estaba allí en aquel lugar en el que la zarza ardía y le atraía ese misterio, y se le dijo: descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. Es algo sencillo y complejo al mismo tiempo. Cuanto más nos acercamos a Dios, la adoración es más simple, hasta el punto de que la sumisión a Dios y la comunión con Él se confunden y se identifican.
En la adoración se integra el santo temor de Dios y el amor a Dios, como una sola y una misma realidad. Nosotros a veces solemos contraponer, a Dios cómo tenemos que acercarnos, con respeto o con confianza. No, mire usted, con las dos cosas. El santo temor de Dios y el amor a Dios son en el fondo una sola cosa, son la cara y la cruz de la moneda, son una sola realidad. Ante la trascendencia tenemos el santo temor de Dios y ante su amor de misericordia y de ternura tenemos el amor de Dios, y es una sola cosa. Por el contrario, en la medida en que nuestro pecado, ¿no?, nos mantiene lejos de Dios, solemos sentir como que el respeto y la confianza son dos cosas como contradictorias, y no es así. Y por eso es importante recurrir a la Escritura como una escuela de adoración en la que se nos presenta el misterio de Dios, y en ella aprendemos que la adoración, esa adoración que tuvo Moisés ante la zarza ardiendo, es la expresión del hombre impresionado por la proximidad de Dios. Estamos como confundidos, ¿no? Como dice aquí ese texto que ha traído a colación el punto del catecismo que estamos comentando, donde en Lucas 5:8, Pedro, al ver la pesca milagrosa que Jesús había realizado, le dice: Señor, aléjate de mí, que soy un pecador, ¿no? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? Aléjate de mí, que soy un pecador. No se cree digno de que Jesús esté tan cerca de él. Pero sin embargo Jesús le dice: acércate, estate conmigo. Bien, este es el misterio que estamos aquí comentando. Para remarcar estos dos aspectos, el del respeto y el de la confianza, hay que decir que hay como dos gestos que lo representan. Uno es el postrarse, el ponerse de rodillas o el tumbarse en el suelo, y otro es el de dar un beso. La postración es la que, en el sentido litúrgico de la palabra, como signo litúrgico, remarca la conciencia de la grandeza de Dios. Fuera del sentido religioso, la postración es una actitud de reconocimiento de la sumisión ante el poderoso. Así, por ejemplo, Babilonia le impone a los israelitas cautivos el que se postren delante de ellos, ¿no? Lo podéis ver, por ejemplo, en Isaías 51. Y en este sentido es frecuente encontrar, pues, bajorrelieves asirios, etcétera, en los que los vasallos del rey se arrodillan con la cabeza puesta en el suelo. Pero en la Sagrada Escritura pronto se entiende la postración como un sometimiento libre, consciente y gozoso a la majestad de Dios, como hace Moisés postrado en el Sinaí, en el momento en que recibe las tablas de la ley. También aprendemos del profeta Daniel, quien 3 veces al día, con las manos extendidas, se arrodilla ante Yahvé. O acogemos la invitación del Salmo 95: entrad, adoremos, postrémonos de rodillas ante Yahvé que nos ha hecho. Evocamos aquel leproso en el Nuevo Testamento que de rodillas ante Jesús suplicó ser limpiado. O seguimos los pasos de aquel pescador de Galilea, de Pedro, el primero de los papas, quien se postró de rodillas y oró fervientemente para pedir a Dios la resurrección de Tabita en Jope, etcétera. Bien, o sea, que la imagen de postrarnos de rodillas o tumbarnos o inclinar la cabeza al suelo es frecuente para expresar el misterio de Dios inalcanzable. Y al mismo tiempo está el signo de la confianza, que es el ósculo, el beso. Añade al respeto y añade a la sumisión el signo de la adhesión íntima y amorosa. Los paganos besaban sus ídolos, pero ese gesto en el fiel de Israel está reservado para Yahvé. Tenéis, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18, dice: pero me reservaré 7.000 en Israel,
todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no le besaron. O sea, nuestro beso lo guardamos para Dios. A Él le expresamos la intimidad y la comunión. Solo Yahvé tiene derecho a la adoración. Y si bien el Antiguo Testamento conoce algún momento en el que hay postración delante de los hombres, prohíbe rigurosamente el gesto de adoración, pues que podría ser interpretado como que le damos a los hombres lo que únicamente hay que darle a Dios. No podemos postrarnos ni ante los ídolos, ni ante los astros, etcétera, sino únicamente ante Dios. Bien, este es el sentido en el que dice: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Eso es lo que significa la expresión Yahvé, yo soy el que soy. Tú no puedes postrarte ante quien no es Dios, no puedes endiosar a las criaturas, y al mismo tiempo tu postración, tu adoración está teniendo la experiencia de la cercanía de Dios, que se pone a la altura de tus labios, que te da un beso de amor, y tú estás llamado a responder ese beso de amor con tu expresión de cariño y de agradecimiento. Tenemos un momento de reflexión y explicación de este punto 208 en el que nos encontramos. Es como una de las consecuencias de esa expresión yo soy el que soy, Yahvé. ¿Qué significa ese nombre con el que Dios se revela? Y estábamos comentando en la intervención anterior, esa imagen se subraya tanto la trascendencia de Dios, ante la que el hombre pues se queda impactado y siente la necesidad de mostrar su sumisión, el respeto ante un misterio que le supera, y al mismo tiempo se conjuga con ello algo que puede parecer contradictorio, que no lo es, que es la ternura de Dios, la cercanía de Dios, que nos besa y que pide de nosotros un gesto de amor y ternura. Fijaros cómo termina este punto 208. El apóstol Juan dice igualmente: tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en el caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Es decir, ¿cuál es el último tribunal ante el que responde el hombre? La última instancia. Nosotros ya sabemos que vamos del tribunal provincial del local al provincial, de este vamos al Tribunal Superior de la Autonomía, de ahí vamos al Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo vamos al Constitucional, luego vamos a Estrasburgo, luego existe pues toda un itinerario de la justicia humana, ¿no? ¿Y cuál es el último tribunal ante el que nosotros respondemos? Claro, podría uno equivocadamente decir, la última instancia es la conciencia ante la que el hombre responde. Bueno, y en parte puede ser verdad en la medida en que entendamos que también la conciencia es una presencia de Dios escondida en nosotros, ¿no? Pero puede ser equivocado cuando el hombre entiende la conciencia suya como algo autónomo. Dice, Dios es mayor que nuestra conciencia. Este texto de la primera carta del apóstol San Juan. Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nosotros somos malos jueces de nosotros mismos. Nosotros mismos, a la hora de hacer un diagnóstico de mi situación, nos podemos equivocar fácilmente. Y entonces, al final uno, aunque obviamente tiene que intentar actuar en conciencia, al final tiene que acabar diciendo, Señor, pero eso es lo que a mí me parece, pero tú sabes más y lo pongo en tus manos. Mira, yo he hecho mi examen de conciencia y pienso que he faltado en esto y tengo que arrepentirme del otro, pero igual tú me ves de una manera distinta a como yo me percibo. Tú sabes más. Por eso Dios es superior a mi propia conciencia. Y al final hay que decir, como le dijo el Señor Pedro, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes más. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, pero
¿Por qué me lo preguntas si tú lo sabes mejor, si es verdad o es mentira? Si no estoy muy seguro de quererte, porque en algún momento me pensé que estaba muy seguro de mí mismo y fíjate luego lo que hice, ¿no? Es decir, esto es importante, ¿no? Esto también se remarca en esa expresión Yahvé, yo soy, Señor, tú sabes más. Yo tengo que actuar en conciencia, pero mira, me fío más de ti que de mi conciencia. Mi conciencia se puede equivocar. Se puede equivocar. Entonces, por encima del tribunal de mi conciencia está el propio Dios. Su amor de misericordia y su justicia y misericordia que se funden y confunden en un solo misterio. Como veis, pues es el sumum de qué significa Yahvé. Yo soy, Él es el último, ¿no? El que sostiene hasta nuestra propia conciencia. Bien, y pasamos al punto 209, con el cual vamos a terminar este apartado, ¿no?, del Dios vivo. Dice, por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai en griego, Adonai en hebreo, ¿no?, y en griego Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Tal era el respeto que tenía Israel hacia el nombre de Dios, hacia el nombre de Yahvé, que en hebreo, como dije ayer, se escribían las consonantes y no se ponían las vocales, ¿no? Pero al traducirlo al griego, en la traducción de los 70 que se llama, al traducir del hebreo al griego, algunos textos veterotestamentarios, etcétera, todavía se va más lejos y en vez de escribir Yahvé, se escribe Kyrios, Señor. Es decir, como decir que Dios es Señor, en vez de decir Yahvé, decir Adonai o Kyrios en griego, es una manera más respetuosa de dirigirse a Dios. Respetar su nombre, no pronunciarlo en vano, tener en cuenta que el pronunciar el nombre de Dios nos compromete de tal manera que tenemos que ser máximamente respetuosos, ¿no? Yo soy consciente de que a la hora de decir esto, pues, ¿cómo contrasta esta costumbre de Israel de intentar evitar pronunciar el nombre de Dios para no mancharlo, para no utilizarlo de una manera incorrecta, irrespetuosa? ¿Cómo contrasta eso con que nosotros hayamos hecho de la blasfemia, pues muchas veces pues un recurso, casi un cliché, un latiguillo en la forma de hablar? Es tremendo, La verdad es que es impresionante la secularización, cómo puede llegar a entrar en esta cultura, hasta el punto de que, bueno, en vez de decir buenos días o buenas tardes, a veces se suelta una blasfemia directamente contra el nombre de Dios o contra la Sagrada Hostia, etcétera. El hecho de que Israel no subrayase ese sentido de la trascendencia del nombre de Dios nos tiene dar que pensar, nos tiene dar que pensar mucho, y nos tiene que caer en cuenta de que, bueno, lo que he comentado al principio, que no es lo mismo tener una profunda confianza en Dios que tomarnos confianzas. No. Tomarnos confianzas es una expresión que hace referencia al abuso del amor de Dios, al abuso de su cercanía. Como a veces ocurre, ¿no?, en el seno de las familias, que abusamos del amor de los padres, no abusamos de ellos. Bien. Es un remarcar de una forma especial que el nombre con el que Dios se ha revelado, el nombre de Yahvé, está como sumando todas estos matices que hemos ido explicando a lo largo del día de hoy. Yo soy significa fidelidad, porque quiere decir que era antes, que es ahora y será en el futuro. Es fidelidad, el Dios que es y no te fallará nunca. Y es al mismo tiempo presencia que te supera, pero al mismo tiempo amor atrayente e íntimo que te pide amistad. Son las dos cosas. Y vamos a pedirle al Señor que nos enamoremos de su nombre, que enamorándonos de su nombre nos enamoremos de Él,
de su persona, de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917... Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Pues mire usted, con María Reyes, la muchachita ciega de Jerez, la que algunas veces he hablado en el programa. ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo de usted. Sí, adelante. Sí, pues mire, era para que me aclarara un poquito las dos palabras estas que usted ha dicho, monseñor, la de esta griega. Una es adoración, que me ha quedado bastante clara que es adoración, y la otra es esta griega hoy, ¿cómo era? Sí, de acuerdo. Ahora mismo se lo repito un poco. Vamos a ver, los dos términos, el Papa, lo que el Papa, que es un gran sabio en la teología, él dijo: fijaros que la palabra adoración, cuando se dice en griego y cuando se dice en latín, subraya dos matices complementarios, ¿no? Cuando la palabra adoración se dice en griego, se dice proskinesis. Proskinesis. Que proskinesis subraya sobre todo adoración, pero en el sentido de ante la trascendencia, ante la grandeza de Dios, nos postramos. Es la sumisión ante algo que es muy grande. Adoración bajo ese sentido, proskinesis. Y el sentido latino, ad oratio, traducido literalmente es boca a boca, beso. Entonces, adoración, pero bajo el sentido de intimidad. Dios es íntimo, te da un beso. O sea, son los dos términos, el griego y el latino, que el Papa quiso explicarlos para entender que la adoración significa las dos cosas, ¿no? Adoración como postrarse ante algo grande, ante el que casi no puedes mirarle a los ojos porque es que es tan grande que te quedas ciego, pero adoración también boca a boca y darle un beso de amor, mirándole a los ojos, ¿no? Parecen contradictorios, pero no lo son, ¿eh? Dios es tan grande que si le mirases te quedarías ciego, pero al mismo tiempo Dios es tan cercano que te ha mirado en los ojos del niño Jesús. Lo primero es proskinesis y lo segundo es adoratio, ¿eh? Y los dos significan adoración. Adelante, damos paso a un siguiente. Buenos días. Buenos días, sí. Un saludo. Le oigo siempre que puedo. Recuerdo que usted, hablando de los funerales, cuando me parece que lo dijo usted, a lo mejor estoy equivocada, como que cuando se dice que ya está la persona que se ha muerto, que como que se dice con mucha frecuencia que ya está ante Dios, o que ya está gozando de Dios, y que hay que pensar en el purgatorio. Entonces yo he reflexionado muchas veces sobre esto y pienso que si una persona cuando se muere ya ha salido del tiempo, está inmerso en la eternidad, está en Dios, entonces yo pienso que no necesita tiempo, sino que es ese encuentro con Dios del que usted ha hablado hoy, ese encuentro con el amor de Dios, que al que es la persona que hemos sido, que somos pecadores, pues tiene que ser como el juicio que se hace a sí mismo y que no soporta, y tiene que ser un sufrimiento. O sea, no sé yo explicar, porque creo que ni hay tiempo, ni hay espacio, pero tiene que ser el encuentro con Dios lo que a la persona le hace reconocerse a sí mismo. Y yo digo, ¿ese es el purgatorio? No sé si me explico. Sí, se explica, y voy a intentar también yo dar una palabrita. Recuerdo en alguna ocasión haber respondido a una pregunta similar a la de usted, que entiendo, que entramos en un tema que es misterioso y no podemos nosotros pretender agotarlo, ¿no? Porque se nos escapa. Ahora bien, vamos a ver. En la tradición teológica católica se ha distinguido lo que es el más allá del tiempo, lo que es la eternidad, referida a Dios o referida a nosotros. Eso de que fuera, más allá de esta vida, no hay tiempo, estamos fuera del tiempo y fuera del espacio, en realidad eso se puede aplicar estrictamente solamente a Dios. Dios Dios es atemporal, es eterno,
y en Dios no hay pasado, presente o futuro. O sea, Dios es un perfecto punto. Antes he puesto el ejemplo de que más que una línea es como un punto, porque el pasado y el futuro en Dios es un solo punto. Eso estrictamente, únicamente se puede decir de Dios. La definición de la eternidad, que si no mal me equivoco, no mal recuerdo, me parece que hacía Boecio, es la perfecta posesión en un punto de todo el tiempo. Bien, eso únicamente se le puede referir a Dios. Nosotros, es verdad que más allá de esta vida, estamos fuera del tiempo y del lugar, fuera del tiempo y del espacio, tal y como aquí lo entendemos, estamos fuera, pero claro, no tenemos una eternidad como la de Dios. Un alma que ha partido de este mundo, ¿no?, y que se ha separado de su cuerpo, tiene también un cierto tiempo, aunque no es un tiempo como el de esta vida, porque por ejemplo cuando un alma intercede ante Dios por nosotros, tiene un antes de haber intercedido y un después de haber intercedido. Es decir, que los actos que hace un alma más allá de esta vida tienen una transición, un antes y un después. No es como Dios, que es perfecto acto. Nosotros también pasamos de la potencia al acto. Luego hay un cierto tiempo en el alma después de esta vida. Por eso cuando un alma necesita purificarse, si se necesita más o menos purificación, también necesita más o menos tiempo para purificarse. En la teología tradicional, en la escolástica, Santo Tomás de Aquino le llamó a este tipo de tiempo que tienen las almas más allá de la muerte, le llamó el evo. En la teología más moderna, Benedicto XVI, por ejemplo, en sus libros sobre escatología, antes de ser papa y antes, etcétera, él hablaba del tiempo antropológico, que aunque no sea un tiempo de horario, pero sí es un tiempo antropológico de que antes de que yo interceda o después de que yo interceda. En resumen, y perdón pido a los oyentes para los que se sienten con la cabeza caliente, ¿no?, y el corazón frío por todo lo que he dicho. En resumen, que cuando nosotros morimos tenemos un juicio particular. Nuestra alma es juzgada ante Dios y recibe la retribución del cielo, infierno o el purgatorio. Y ciertamente el Papa, en su encíclica sobre la esperanza, dice que nos estamos olvidando del purgatorio, y que el purgatorio puede ser muy necesario para nosotros. Bendito sea Dios que existe el purgatorio, bendito sea Dios que existe la posibilidad de purificar más allá de la muerte lo que aquí no hemos sido capaces de purificar. Entonces, por eso yo decía que en los funerales, eso de decir cuando alguien fallece ya está ante Dios delante del cielo, hombre, le pedimos a Dios por su misericordia que sea así, pero también pedimos por si necesita purificarse en el purgatorio para que pueda purificarse. Es que de lo contrario parece que un funeral es una canonización. No hay diferencia entre un funeral y una canonización, porque la canonización lo que decimos es que, pues eso, Juan Pablo II ya está en el cielo. Bien, oiga, pero esto es un funeral primero, no es una canonización. Damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, padre, buenos días. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias por estar aquí cada mañana. Muy bien. Mire, nosotros somos una familia consagrada al corazón de Cristo. En el seno del matrimonio hemos tenido que tomar decisiones siempre confiando en el corazón de Cristo y desde Él, ¿no? Pero a veces esas decisiones vuelven a aparecer a lo largo de la vida y nos hacen un poco desconfiar de esas decisiones, y a veces quizá tenemos la tentación de que son desconfianzas hacia el corazón de Jesús. A mí me gustaría que me ayudara y que nos dijera si realmente cuando tomas una decisión porque estás acorde a los principios de la Iglesia, se pueden convertir a lo largo en tentaciones, o porque realmente el Señor nos está diciendo que no vamos por el camino correcto. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Sí. A veces una decisión que, por ejemplo, en nuestro caso, fue la decisión de no someter a ningún tipo de tratamiento para poder tener niños, porque no estaba dentro del marco de la Iglesia, ¿no? Entonces nosotros nos confiamos al corazón y dijimos que fuera su voluntad. Pero sin embargo esta decisión aparece constantemente en nuestra vida, ¿no? Como si fuera un momento de decir, no, es que
a lo mejor tenemos que seguir intentando, a lo mejor es que estamos confundidos. No sé si entiende lo que le quiero decir. Ya. Bien, vamos a ver, yo creo que a la hora de discernir lo que Dios puede querer de nosotros, obviamente hay un elemento de discernimiento que tiene que ser muy esclarecedor y nos tiene que dar mucha paz, que es decir, yo no me voy a someter a ningún tipo de tratamiento que sea contrario a la dignidad humana. No todos los tratamientos contra la infertilidad son contrarios a la moral católica. Por supuesto que puede haber muchos que sean. Ahora, lo que ocurre es que uno dice, bueno, y la fecundación in vitro y un tipo de inseminaciones artificiales, etcétera. Claro, en la medida en que son contrarios a la dignidad de la propia sexualidad, o de cómo Dios ha querido que sea concebido el ser humano, pues entiendo que Dios obviamente me pide que sea fiel, ¿no? Que sea fiel y que no caiga en la tentación de buscar la producción de un hijo para satisfacer mi deseo. Otra cosa es que uno dice, bueno, pero existen también otros tratamientos que no son incompatibles, que si la estimulación ovárica, que si tal, que si cual. Bien, puede ser que Dios en su designio quiera de nosotros que nos sometamos, entre comillas, a veces a una pequeña tortura, que es también la de ver si esos medios que son lícitos, que son morales, pueden ser camino pues para discernir la voluntad de Dios. Sí, eso puede ser correcto. O sea, sometiéndome a un tratamiento que es moral, yo también estoy discerniendo la voluntad de Dios, porque Dios también ha puesto al hombre la sabiduría y la ciencia para afrontar también la infertilidad. Y voy a decir que también es posible que ni aun así se produzca el don de la paternidad o de la maternidad física, y que la voluntad de Dios se manifieste por otro lado, se manifieste, pues por ejemplo, por la adopción, o no por la adopción, o por un tipo de vivencia del matrimonio ejerciendo una paternidad o una maternidad espiritual en el seno de la Iglesia, es decir, o en el seno de la sociedad. Es decir, que tenemos que ir discerniendo la voluntad de Dios, y obviamente un elemento determinante será pues qué métodos son, si los medios son lícitos, ¿no? Cuando un medio no es moralmente lícito, obviamente es más fácil discernir si puede ser o no puede ser voluntad de Dios. Bueno, perdón, porque obviamente esto requeriría una explicación más pausada, pero el tiempo aquí manda. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado